Si has visto aunque sea un par de episodios de Escandalosos, hay algo que es prácticamente imposible de evitar. Y es que tarde o temprano terminas pensando lo mismo que todo el mundo. Y eso es que Polar es el mejor oso de todos. Y no es una opinión impopular, no es un hot take y es casi un consenso silencioso. Porque aquí viene lo interesante. Y es el por qué. Porque si lo piensas fríamente, Polar no debería ser el favorito, porque no es el más expresivo, no es el más gracioso de forma evidente y ni siquiera es el que más protagonismo tiene en muchos episodios. Incluso de hecho muchas veces está en segundo plano, en silencio, observando mientras Panda está teniendo una crisis existencial y Pardo está intentando impresionar a absolutamente todo ser vivo del planeta. Y aún así Polar les gana, sin esfuerzo, sin hacer ruido y sin pedir atención. Y esa es la parte que lo hace raro, porque en animación y en general en cualquier historia, los personajes que más destacan suelen ser los que más hablan, los más exagerados y los que constantemente están haciendo algo llamativo. Pero Polar no. Polar es más minimalista y dice lo justo, hace lo necesario y cuando actúa no falla. Entonces la pregunta real no es si Polar es el mejor, sino que la pregunta es cómo un personaje que casi no habla transmite más que todos los demás. Y la respuesta no está solo en su personalidad, ni en su fuerza, ni en sus momentos épicos. La respuesta está en todo, en cómo habla, en lo que ha vivido y en lo que hace por sus hermanos y sobre todo en lo que nunca dice. Porque Polar no es simplemente el callado del grupo. Polar es el personaje más completo de los tres, el más funcional, el más leal y probablemente el más humano de todos. Aunque sea el que menos lo parece, quitando el hecho de que son ositos. Así que en este vídeo vamos a desmontar completamente al personaje, vamos a analizar su historia, sus habilidades, su psicología y por qué sin necesidad de gritarlo, Polar se convierte en el verdadero corazón de los osos. Porque Polar no necesita convencerte, porque Polar ya sabe que es el mejor. Pero para entender por qué Polar es como es, hay que ir al único lugar donde todo empezó, que es el frío. Antes de los hermanos, antes de la cueva y antes de la ciudad. Polar estaba solo, completamente solo, un cachorro perdido en medio de Siberia, sobreviviendo como podía en un entorno que no perdona errores. Y aquí es donde Escandalosos hace algo que no esperas de una serie así, porque la verdad es que la mayoría de capítulos son episódicos y simplemente te van contando historias random de los ositos. Pero este episodio es diferente, este episodio te rompe por dentro, porque Polar no empieza siendo fuerte, no empieza siendo el tipo tranquilo que lo controla todo, sino que empieza siendo un animal asustado y huyendo constantemente de cazadores, del hambre y del frío. Y en medio de ese caos aparece una figura clave que es Yuri, un hombre solitario, rudo y frío. Frío porque está en el frío, y a su manera es lo más cercano que Polar tuvo a una familia. Pero la relación entre Yuri y Polar no es bonita, no es cálida y no es de Disney, sino que es algo mucho más duro. Porque Yuri no lo acoge con cariño y con ternura, sino que lo pone a trabajar directamente, le exige y le enseña a sobrevivir pero sin suavizar nada. Si Polar quiere comer, tiene que trabajar, si quiere quedarse, tiene que obedecer y si quiere vivir, tiene que aprender de él. Y aquí es donde nace algo clave, que es la mentalidad tan fría de Polar, porque todo lo que soy empieza en este justo momento. Yuri le enseña a cocinar, a usar herramientas, a cortar leña y a manejar un hacha. Pero lo que es más importante aún es que le enseña disciplina, control y una idea de que se queda grabada en su cabeza. Y esto es algo que todos deberíamos saber, y es que el mundo puede ser cruel contigo, pero eso no significa que tú tengas que ser cruel con los demás. Y esa frase literalmente define todo el personaje. Porque sí, Polar crece en un entorno brutal, pero no se convierte en alguien brutal, sino que es más bien alguien que se contiene y alguien que podría destruir todo, pero decide no hacerlo. Porque sí, amigos, esto es literalmente el 0,1% del verdadero Shaggy. Y eso a mí no me parece debilidad, sino que me parece control. Pero claro, esta relación tan bonita no podía durar para siempre, porque Polar no es perfecto y comete errores. Y hay un momento clave donde Polar la caga. ¿Cómo? Y toda esta bonita amistad entre comillas se rompe. Polar enfada a Yuri. Y no hablamos de un pequeño disgusto, hablamos de ese tipo de decepción que cambia una relación para siempre. Un día tranquilo, Polar rebusca entre las cosas de Yuri y ve que este tenía una familia anteriormente. Y Polar, como es un oso bondadoso, intenta hacerle un regalo a Yuri, que es el muñeco que tenía su hija. Pero cuando se lo entrega a este, Yuri no lo toma de manera positiva. Se enfada muchísimo con Polar porque ha roto las normas y hace que lo eche de casa. Y lo deja solo otra vez en el mismo mundo que ya había intentado matarlo antes. Y aquí podría haber acabado esta historia del capítulo, porque aquí Polar podría haberse convertido en algo más completamente distinto, más frío, más duro y más roto. Pero no, porque cuando todo parece perdido, cuando Polar cae en una trampa de cazadores y cuando literalmente está a punto de morir, Yuri vuelve. Y no vuelve porque tenga obligación de hacerlo, sino que vuelve porque realmente sí que le importa a Polar. Aunque no lo diga y aunque no lo muestre, lo salva con todas sus ganas porque quiere que sobreviva.
macho. Y en lugar de retenerlo hace lo más importante de todo y lo que sería más seguro para Polar, que es dejarlo ir. Y ese momento es el verdadero origen de Polar, no el entrenamiento, no el hacha y no las habilidades, sino ese justo momento. Porque ahí entiende tres cosas clave. Uno es que alguien puede preocuparse por ti sin saber demostrarlo. Dos es que la lealtad no depende de la cercanía. Y tres es que a veces querer a alguien es dejarlo marchar. Y aquí es donde todo encaja, porque Polar no habla mucho, porque no expresa lo que siente y porque parece distante. Y eso es porque aprendió de Yuri que el afecto no siempre se dice, sino que se demuestra. Y también entendemos otra cosa importante, y es que Polar no es frío por naturaleza, es frío porque el mundo en el que creció le obligó a ser así, pero aún así eligió ser bueno. Y eso es mucho más difícil que simplemente ser fuerte, porque Polar no olvida a Yuri, Polar aplica lo que Yuri enseñó y Polar sigue adelante. Porque el mundo es así. Y es por eso que este episodio es uno de los mejores calificados de toda la historia de Escandalosos. Y tú podrás pensar que después de esto la serie decidiría alargar un poquito más la historia de Polar, hablar un poquito más de él y profundizar, pero no fue así. Solo hay otro capítulo que habla de este y es del que vamos a hablar a continuación. Y este es Las Noches Heladas, el cual tiene dos partes, que nos ayuda un poquito más a entender lo que hace cuando no le vemos en pantalla. Y todo empieza de forma completamente normal dentro de la cueva de Escandalosos. Pardo y Panda están haciendo lo de siempre, existir sin contexto, comiendo, viendo televisión y con un caos un poco suave. Y Polar pues está ahí, silencioso, cocinando, y lo interesante es que ya hay una pista, porque mientras los otros dos viven el día, Polar está constantemente en modo funcionamiento. Entonces llega la noche y con ella el cambio. No es algo que anuncie y no hay transición dramática, simplemente Polar desaparece. Y aquí es donde empieza el verdadero episodio, porque lo que vemos después no es solo unos haciendo cosas secretas como si fuese Batman. Es una operación perfectamente estructurada. Polar entra en su garaje y ahí ocurre algo clave, activa su vida real. Y la parte más importante de este capítulo es su aspiradora modificada, pero no es una aspiradora normal, sino que es un sistema, una herramienta tecnológica con valor estratégico, y aquí ya entendemos algo importante. Y es que Polar no improvisa su doble vida, porque si no, no hubiese tenido tiempo para hacer esto, sino que la construye poco a poco. Y con esto sale a la ciudad, y el tono del episodio cambia por completo. Hay neones, hay sombras y hay silencio. No es exageración decir que Noches Heladas convierte a Polar en algo cercano a un agente clandestino, pero lo importante no es el estilo, sino es cómo se mueve. Polar entra en una tienda para comprar suministros, todo normal, hasta que aparecen unos tipos interesados en su aspiradora, y aquí vemos el primer choque de mundos. Para ellos es un objeto muy valioso y para Polar simplemente es una extensión de su vida. Cuando intentan comprar a la fuerza, Polar responde como siempre, sin elevar la voz y sin dramatizar, solo una frase y es que no está a la venta. Pero el tono no es negociable, así que los tipos se la roban. Y aquí es donde el episodio deja claro algo sobre Polar. No reacciona por impulso, sino que reacciona con método. Sigue el rastro de los malhechores y llega a una cafetería oculta, y aquí aparece un personaje clave, que es Yana. Yana no es una simple barista, es un contacto y es parte de una red. Y lo interesante es esto, no es la primera vez que interactúa con Polar. Y aquí es donde el episodio empieza a abrir una puerta enorme, porque Yana dice algo muy importante y es que ya ha trabajado con él antes en otras ciudades y en otras situaciones, como Mumbai, Tokio o Shanghái. Yo a este lo conozco. Sí, también Tengo yo. que acordarme o no voy a dormir. Y en ese momento el espectador entiende algo que es bastante claro, y es que no conocemos la vida real de Polar ni de lejos. Y la verdad es que estaría bastante bien que se planteasen hacer estos episodios, pero como la serie ya está cancelada, pues nada. Siguiendo con el capítulo, Polar entra al edificio donde están los responsables del robo, y descubre la verdad. No es solo un robo, sino que es un sistema. Un club clandestino donde usan tecnología hackeada para peleas de robots. Y su superaspiradora ahora forma parte de eso, porque la han modificado y la han convertido en un arma. ¿Qué? ¿Cómo? Pero aquí viene lo más importante del episodio, y es que Polar no se enfada de forma caótica, sino que se enfoca. Mientras intenta ver cómo la recupera, es capturado y le ofrecen unirse. Le dicen que podría formar parte de algo más grande, como la organización y un sistema. Y Polar, como es un tremendo gigachat, responde como siempre un simple no. Le pregunté a mis huevos y dijeron Simón. Sin explicación y sin dudar. Así que lo obligan a pelear contra su propia creación, que es su aspiradora y su herramienta o extensión de él. Y aquí ocurren unas escenas más importantes para entenderlo, y es que Polar no lucha contra la máquina como enemigo, sino que lucha como creador, y la máquina lo reconoce. Lo domina, y no por fuerza bruta, sino por conexión, porque no la ve como un arma, la ve como una extensión de sí mismo, derrotando todo el sistema sin perder el control y sin perder la calma. Y cuando llega el líder del lugar, no hay discurso, no hay amenaza larga, sino una certeza. Esto no termina aquí. Pero el episodio no termina con victoria, sino que termina con algo mucho más importante, que es la duda. Porque Yana aparece otra vez y deja caer algo que cambia todo, y es que Polar ha estado en múltiples misiones, que ha salvado
salvado a personas y que ha operado en lugares que sus hermanos ni imaginan. Y en ese momento el espectador entiende la verdad del personaje. Polar no tiene una vida secreta, Polar tiene varias identidades y vidas completas y aún así vuelve a casa cada día, cocina y actúa como si nada hubiese pasado. Ese es Polar, un personaje que puede destruir un sistema entero por la noche y al día siguiente prepararte la cena sin decir ni una palabra. Y después de ver Noches Heladas 1, uno podría pensar que todo vuelve a la normalidad, pero en la vida de Polar la normalidad es solo una pausa entre problemas. Porque pasamos a Noches Heladas 2, y el episodio empieza dentro de la cueva de Escandalosos y Pardo y Panda están en su mundo habitual. Justo cuando se terminan los preparativos, Panda y Pardo entran en la cocina con el televisor. Poco después de enchufar el televisor, el poder en la casa aparentemente corta los circuitos, cuando en realidad fueron pirateados por Barry y Charles. En la pantalla del televisor muestran a Jana atada y amordazada, con Barry amenazando con hacerle daño si Polar no le da a Barry la aspiradora. Pardo y Panda lo confunden con un anuncio, pero Polar sabe lo que tiene que hacer, así que se escabulle diciéndole a sus hermanos que irá a comprar cilantro para que no sospechen. Polar y la aspiradora entran en el cobertizo y acceden a la parte oculta donde recogen 2 hachas y un filtro de aspiradora antes de partir, sin que ninguno de sus hermanos lo sepa. Polar vuela usando la aspiradora en el edificio que encontró en el episodio Noches Heladas. Después de atravesar un conducto por el que pasa el aire, encuentra una habitación grande con Jana atada, así que Polar intenta liberarla, pero Barry entra sonriendo. Entonces, Polar cayó en su trampa. Polar comienza a tener un recuerdo en lo que pasó Noches Heladas cuando Barry robó y destruyó la aspiradora y cuando Barry escapó. Polar es agarrado por uno de los guardaespaldas robots de Barry con teléfonos inteligentes como la cabeza. Otro intenta tomar la aspiradora pero es electrocutado y Barry, después de ser avergonzado por su estricto padre, trata de obtener la aspiradora. Pero Jana se libera mientras que Barry está distraído con Polar. Es electrocutado en la cara por la aspiradora y sale corriendo, ocultando parte de su rostro. Polar y Jana se quedan para luchar contra los 2 robots y al darse cuenta de que romper las pantallas del teléfono los desactiva, lograron derrotarlo. Después de la pelea, Polar y Jana atraviesan un elevador y bajan recordando los tiempos pasados donde se salvaron. Después de algunas bromas sobre Halifax, Polar elogia el collar de Jana y él le devuelve el gesto diciendo que su padre se lo dio, antes de señalar que habría otra trampa esperándoles. Polar responde que tiene un plan. Después de que en un pasillo lleno de robots, se abren camino hasta el vestíbulo donde se encuentran con un gran robot controlado por Barry, que ahora tiene una cicatriz en la cara. Toma a Jana como rehén e intenta matarla, pero Polar usa su hacha para cortar su mano. Barry usa el rayo láser del robot para atacar a Jana y Polar, y aunque gracias a la aspiradora lograron evadir algunos rayos, un rayo láser los alcanzó, incapacitándolos y dejándolos tan indefensos como para que Barry robara la aspiradora. Barry se prepara para acabar con ellos, pero Polar hace que la aspiradora use su pequeña hacha para destruir el teléfono que controla el robot. Pero Barry promete venganza antes de que la aspiradora destruya completamente la pantalla. Se van del edificio y Jana le agradece a Polar por salvarla antes de irse. Cuando Jana se va, Polar se da cuenta de que ella dejó su collar y lo recoge. Lo abre revelando la misma imagen que Yuri tenía en un cofre en el episodio y Yuri y el oso. Recordando cómo Jana dijo que su padre se lo dio y Polar se da cuenta de que Jana es la hija perdida de Yuri, siendo este posiblemente el mayor plot twist de toda la serie. Y tú a partir de aquí te esperarías que saliesen Noches Heladas 3 para desarrollar un poquito más esto y ver cómo derrotan a Barry. Pero no fue así porque se canceló el capítulo. Post Danny Pex. Y esto es dolorosísimo porque hay muchas preguntas sin resolver. Barry sigue inactivo, el sistema sigue existiendo y el conflicto tecnológico nunca se cierra. Y sobre todo, y lo más importante de todo, es que la relación entre Polar y Jana queda completamente abierta, y aquí es donde entra la gran pregunta: ¿qué iba a pasar en Noches Heladas 3? Porque todo apuntaba a una gran escalada. Barry como antagonista final, el sistema como red global y Polar atrapado entre 2 vidas cada vez más conectadas, y con Jana la situación era todavía más interesante. Porque después de las revelaciones del segundo episodio, la dinámica cambia completamente. Ya no solo compañero de misión, sino que empieza a convertirse en alguien ligado directamente al pasado de Yuri y Polar. Pero nunca veremos cómo evoluciona eso y nunca vamos a ver si se aclara la verdad. ¡Puras pendejadas! ¡Ah! Nunca veremos si la relación avanza o se rompe o se cambia por completo. Y la razón de esto es porque la serie fue cancelada y la historia no fue continuada en formato episodio. Se especula muchas veces que es porque no había fondos para hacer estos capítulos, ya que eran bastante costosos, pero realmente es que fue por un cambio de planes en producción. Priorizaron cerrar la serie con una película en lugar de una 5ª temporada, y Daniel Chong tenía ideas para la trama, pero Cartoon Network no renovó la serie para continuar con esa línea. Por culpa de cosas como el coste de la animación de estos capítulos y también por la pandemia, que también influyó muchísimo. Y si te lo estás preguntando, la tercera parte planeaba reunir a Polar con Chloe y Jana para enfrentar al padre de Barry, cerrando la historia de la compañía de los robots ya por completo. Así que la verdad es que es bastante duro. Y ahora que ya sabemos que Polar es complejo, que tiene un pasado duro y que es misterioso, ahora toca algo más directo, y es que Polar es absurdamente competente. No es alguien fuerte, sino que es alguien útil, competente en todo. Porque si miras al grupo de escandalosos de forma objetiva, Polar no solo destaca, Polar sostiene el sistema entero. Así que empecemos por lo básico.
básico. Polar es el que mantiene la casa funcionando, ya que como ya he dicho, cocina, limpia, organiza y repara todo. Mientras que Panda está en su mundo y Pardo está intentando socializar con literalmente cualquier cosa que respire, pero Polar hace que todo siga en pie. Pero esto no es lo impresionante es el nivel, porque Polar no cocina bien. Polar cocina como si tuviera un restaurante Michelin escondido literalmente en la cueva. Se hace sus ricos teppanyaki, también hace sushi y platos muy complejos, todo perfecto, rápido y sin esfuerzo aparente. Además, si algo se rompe, Polar lo arregla. Si algo no existe, Polar lo construye. Literalmente se la pela una barbaridad todo, porque sabe hacerlo todo perfecto. Idiomas también habla muchos. Japonés, coreano, ruso, incluso puede hablar con otros animales, porque claro, ¿por qué no va a hacerlo? Y luego está el combate. Aquí ya no estamos hablando de que se defiende, sino que estamos hablando de alguien que entrena en una habitación llena de enemigos y sale como si hubiera ido a comprar pan. Tiene precisión, tiene velocidad y control absoluto. Y aquí viene la parte importante, y es que Polar no presume de nada de esto nunca. Nunca busca reconocimiento, nunca busca validación y nunca busca aplausos. Simplemente lo hace, y esto crea un contraste brutal con sus hermanos. Porque mientras Panda necesita aprobación y Pardo necesita atención, Polar no necesita nada de eso y aún así se queda. Porque aquí está la clave de todo. Polar podría vivir solo perfectamente y de hecho probablemente sería el que mejor sobreviviera sin el grupo, pero no lo hace y elige estar ahí, cuidar y sostener a sus hermanos. Y eso cambia completamente la forma de verle, porque ya no son solo talentos, son herramientas que usa para algo muy concreto, que es mantener a su familia unida. Y ahora que sabemos todo lo que Polar es capaz de hacer, la pregunta importante no es qué puede hacer, sino que para quién lo hace. Y la respuesta es muy simple si has visto la serie, y te darás cuenta de que es para sus hermanos. Porque dentro de Escandalosos hay algo que muchas veces pasa desapercibido, y es que Polar no es solo parte del grupo. Polar es el equilibrio del grupo, y por un lado Pardo quiere ser aceptado, quiere encajar, quiere ser visto como líder y quiere que el mundo lo quiera, mientras que Panda, bueno, Panda ya sabes cómo es, necesita atención, aprobación y estar todo el día con su teléfono. Mientras que si te fijas en los episodios, Polar no quiere nada, simplemente quiere que sus hermanos estén contentos y sean felices y estén unidos, porque literalmente él cocina, limpia y arregla todos los problemas antes de que existan. Porque al final, como ya hemos visto, aunque Polar pueda hacer de todo y sepa hacer de todo, tiene una familia a la que proteger y a la que cuidar no le sirve de nada. Y al final, después de haber analizado todo esto, la conclusión es bastante clara. Polar no es el mejor personaje por una sola razón, sino que es el mejor porque funciona en todos los niveles. Funciona como personaje misterioso, como alivio cómico, como figura emocional y como motor del grupo. Y lo más curioso es que hace todo esto sin intentar destacar, porque mientras otros personajes necesitan grandes discursos, Polar necesita una mirada. Mientras otros necesitan evolución constante, Polar evoluciona con pequeños detalles. Ya sea una pausa más larga normal, una reacción ligeramente distinta o un gesto que antes no habría tenido, y con eso ya entendemos que ha cambiado. Y eso es muy difícil de hacer bien, porque Polar no es un personaje que te lo dé todo masticado, no te explica lo que siente y no te guía emocionalmente, pero te obliga a observarle. Y ahí está la magia, porque cuanto más lo analizas, más descubres, más entiendes su pasado y más valoras sus acciones, consiguiendo así que todo tenga más sentido, porque Polar es fuerte, Polar es inteligente, pero eso no es lo que lo hace tan especial. Lo que lo hace realmente especial es que después de todo lo que ha vivido, después de crecer solo, de aprender a sobrevivir y de volverse alguien capaz de todo, eligió ser bueno y eligió cuidar, proteger y quedarse con su familia. Y en un mundo donde es fácil volverse frío, Polar decide usar ese frío para dar estabilidad a los demás. Por eso conecta tanto y porque todos conocemos a alguien así. O a lo mejor necesitamos a alguien así, alguien que no diga mucho pero que siempre esté. Polar no será el que más habla, no será el que más brilla, pero es el que nunca falla cuando necesitas, y al final del día todos necesitamos un Polar en nuestras vidas. Y si has llegado hasta aquí, dime si crees que Polar es el mejor osito de los tres, o dime cuál es tu favorito en comentarios.